Desde hace tiempo había jóvenes mujeres misioneras seglares, y trabajaban 1 o 2 años en las comunidades, en las obras de la congregación, y podían renovar. Y de ese grupo salieron algunas hermanas, salieron religiosas y se fueron formando. Eso fue anterior a nosotros. Entonces, en las parroquias, en los colegios, había también alumnos hombres, y en las parroquias chicos que habían conocido la obra de las hermanas y les pareció bonito hacer misiones, y habían hecho experiencias, y entonces querían también ser misioneros. Y un grupo de estos muchachos fue a hablar conmigo y me dijo: ¿por qué solamente para las mujeres? Nosotros también quisiéramos ser misioneros. Y entonces yo dije: sí, pues ¿por qué no? Y le pregunté a la Madre General, le digo: vea, hay este proyecto y a mí me parece que está bien, y que sí es posible que abramos la obra de las misioneras a los misioneros. Y entonces la Madre General de esa época, una madre belga con una ambición bien grande de apostolado, me dijo: sí, sigue nomás adelante. Y entonces recibimos a los primeros hombres misioneros. Pero tenían que vivir con las hermanas, pues ¿por dónde vivían? Comer con las hermanas, rezar con las hermanas, estar con las hermanas. Y hubo mucha oposición de las mismas hermanas, así es que no es nuevo. Hasta las empleadas se oponían, que por qué en la congregación de mujeres hemos recibido hombres. Fue difícil, pero fuimos saliendo adelante y ya se fue consolidando el grupo. Y entonces, después de un tiempito, de ese grupo fueron unos cuantos, 6 me parece que eran, a decirme: vea, madre, las hermanas, las religiosas más bien dicho, primero son misioneras y después religiosas. Y las misioneras que quieren quedarse en el convento pueden ser religiosas. Entonces nosotros, misioneros, hombres, quisiéramos ser hermanos. Y yo dije: sí, ¿por qué no? Sí. Le pregunté a la Madre General y me dijo: claro, que pueden ser hermanos. Entonces se comenzó la obra con los primeros hermanos. Y hasta aquí tenemos, ¿cuántos son? 5, 4. De eso hemos de hablar luego. Entonces estaba bien, pero otros, no es así. Los sacerdotes. Primero fueron los sacerdotes. Borrarás eso. Los primeros que fueron, dijeron: las mujeres misioneras pueden ser religiosas. Nosotros quisiéramos ser los hombres sacerdotes de la providencia. Y yo dije: sí, ¿por qué no? No me parecía una cosa extraordinaria ni gravísima. Y entonces se formaron los primeros hombres, pero fue más fácil la formación porque fueron al seminario y ahí siguieron lo que los otros seminaristas seguían. La Madre Paul necesitaba la congregación la ayuda de un obispo, y entonces nos pareció que podía ser el arzobispo de Quito, que había sido párroco de la parroquia del Belén, donde era mi casa, y muy amigo de mi papá, que era médico. Y entonces yo fui y le digo: monseñor, estamos con este proyecto y quisiéramos que usted patrocine. Y yo tengo no solamente las palabras, sino el gesto, que me dijo: ¿y por qué quiere ser usted fundador?
Entonces yo le dije, no, monseñor, no necesitamos fundadora porque ya tenemos un fundador, muchas gracias. Y me fui molesta porque no me entendió. Entonces la madre Paul me dijo, pero pídele al obispo de Ambato, que también es amigo nuestro. Yo fui donde el obispo de Ambato y le dije que teníamos este proyecto y que nos permita que los muchachos que están con nosotros y que quieren ser sacerdotes vayan al seminario. Y me dijo que no había problema, que vayan al seminario. Y fueron al seminario. Pero otros vinieron después y me dijeron, nosotros no tenemos vocación para sacerdotes, pero queremos quedarnos en la congregación, queremos ser hermanos. Y yo dije, sí, pues ¿por qué no? Y así es que comenzó la rama de los hermanos. Y hasta aquí estamos. Yo les digo siempre que no me toca a mí ni toca a las hermanas hacer crecer la rama de los hermanos, sino a los hermanos. Y de hecho sí ha crecido algo, ¿no? Tú, el Nero, ¿y qué es del Nero? ¿Dónde está ahora? El Nero está en la casa, tiene clases de la católica, se quedó. Ah, porque siempre viene los fines de semana acá, pues. No vinimos este fin de semana porque fuimos a Mindo a verla. Eso pensé. Bueno, entonces tienen que abrirse más y tienen que ser un modelo y tienen que ser un atractivo para que otros que están buscando consagrarse a Dios y trabajar por los más pobres quieran ser hermanos. Hasta ahí estamos. Ya. Tú eres del colegio San Patricio. Está dirigido por un hermano, no por hermanas. Las demás escuelas y colegios, la mayoría, están dirigidos por hermanas. ¿Y hace cuánto tiempo fue todo esto? Todo este Ya cambio. te digo qué fechas, no me preguntes. O sea, pero más o menos. ¿Cuántos años serán de ustedes? De los sacerdotes ha de ser unos 30, de que se empezó el proyecto, y de los hermanos, a ver, 17, unos 20. ¿Ven? Y con la gracia de Dios han subsistido pese a las dificultades que se han presentado en la misma congregación de hermanas y luego no tanto en el ambiente porque les recibieron bien y no hicieron problema que, por ejemplo, la Providencia, que es el primer colegio del país y que tiene tanta fama y tanta cosa, siempre había tenido rectoras, hermanas, y ahora fue nombrado rector un hermano, el Cristian, y así. ¿Es? ¿Algo más? No, lo dijo bastante claro. ¿Ah? Lo dijo bastante claro. ¿Sí? No, vean, las obras de Dios, cuando Dios quiere y cuando la persona colabora, no son imposibles. Siempre es posible. Ahora estaba leyendo yo la vida de Juan Martín, porque tenemos que dar a las empleadas de la casa una ligera visión sobre el fundador. Y entonces Juan Martín, el fundador, un sacerdote, un joven sacerdote que tuvo que vencer muchas dificultades también, fue misionero en China y se fue a China y ahí pasó largo tiempo y aprendió el chino, tenía mucha facilidad para las lenguas y los idiomas. Y entonces aprendió el chino y por la lengua no había problema porque hablaba perfectamente el chino. Y se arriesgó y pasó en China no sé cuántos años, hizo mucho bien
y después regresó a Francia porque era francés y ahí murió. Cuando uno quiere cumplir la voluntad de Dios en la vida consagrada o en el matrimonio o de soltero, Dios nunca abandona. Cuando uno que se casa quiere ser un buen marido o la mujer una buena mujer, tiene necesidad de la ayuda de Dios para ser mejor. Y cuando quiere ser sacerdote o hermana, con la ayuda de Dios siempre se puede, siempre. No es imposible. Lo imposible es que nosotros demos el paso. No imposible, sino posible siempre. No es fácil. Hay que dejar muchas cosas. También los que se casan tienen que dejar. Porque el que se casa ya tiene su propia familia. Y los hermanos y los sacerdotes y las hermanas dejamos nuestra familia para integrar una familia más grande. Hay un caramelito, refríndale. ¿Y cuál de todos, madre? Aquí arriba, aquí arriba. Ah, ya. Ya, Mateo, yo creo que eso. ¿Tú te interesas en la obra de los hermanos? Sí, en nuestro colegio vamos a hacer una... ¿cómo se le llama, hermano? Un mural, un balcón. Acerca de toda esta información que recopilamos. Desde el inicio de Juan Martín y hasta prácticamente el final. Bueno, para Juan Martín no fue fácil tampoco. Ahora estaba yo leyendo la vida de Juan Martín, de una familia cristiana, 13 hermanos vencidos. Ya, madre, entonces, para que tenga